Resumen del segundo libro de Samuel. Puedes encontrar más contenido y respuestas a muchas preguntas en nuestro sitio web. El segundo libro de Samuel no identifica a su autor. No pudo haber sido el profeta Samuel, puesto que él murió en el primer libro de Samuel. Los posibles escritores incluyen a Natán y Gad. Originalmente los dos libros de Samuel eran un solo libro. Los traductores de la Septuaginta los separaron, y nosotros hemos mantenido esa separación desde entonces. Los eventos de Primera de Samuel abarcan aproximadamente 100 años del 1100 a.C. al 1000 a.C. Los eventos de Segundo de Samuel cubren otros 40 años. Entonces la fecha de su escritura sería en algún tiempo posterior al 960 a.C. El segundo libro de Samuel es el registro del reinado del rey David. Este libro coloca al pacto davídico en su contexto histórico. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Y el rey con su rostro cubierto, clamaba en alta voz, oh hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío. Y dijo, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio, Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. El segundo libro de Samuel puede ser dividido en dos secciones principales, los triunfos de David y los problemas de David. Esta última parte del libro es un apéndice no cronológico que contiene detalles posteriores del reinado de David. El libro comienza con David recibiendo las noticias de la muerte de Saúl y sus hijos. Él proclama un tiempo de duelo. Poco después, David es coronado rey sobre Judá, mientras que Isboset, uno de los hijos sobrevivientes de Saúl, es coronado rey sobre Israel. Una guerra civil sigue, pero Isboset es asesinado, y los israelitas le piden a David que reine sobre ellos también. El rey muda la capital del país de Hebrón a Jerusalén y más tarde transporta el Arca del Pacto. El plan de David de construir un templo en Jerusalén es vetado por Dios, quien entonces le promete a David las siguientes cosas. David tendría un hijo que gobernaría después de él. El hijo de David construiría el templo. El trono ocupado por el linaje de David sería establecido para siempre. Dios jamás apartaría su misericordia de la casa de David. David conduce a Israel a la victoria sobre muchas naciones enemigas, las cuales se les rindieron. Él también muestra su bondad con la familia de Jonatán al aceptar y retribuir a Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán. Entonces David cae. Él codicia a una hermosa mujer llamada Betsabé, comete adulterio con ella, y luego manda matar a su esposo. Cuando Natán el profeta confronta a David con su pecado, David lo confiesa, y Dios en su gracia lo perdona. Sin embargo, el Señor le dice a David que los problemas surgirían desde dentro de su propia casa. El problema viene cuando el hijo primogénito de David, Amnón, viola a su media hermana, Tamar. En represalia, Absalón el hermano de Tamar mata a Amnón. Absalón entonces huye de Jerusalén en vez de enfrentar la ira de su padre. Más tarde, Absalón encabeza una revuelta contra David, y algunos de los colaboradores más allegados a David se unen a la rebelión. David es forzado a salir de Jerusalén, y Absalón se establece él mismo como rey por corto tiempo. Sin embargo, el usurpador es derrocado, y contra los deseos de David, es asesinado. David llora a su hijo muerto. Un clima generalizado de desasosiego impregna el resto del reinado de David. Los hombres de Israel amenazan con separarse de Judá, y David debe detener otra insurrección. El apéndice del libro incluye información concerniente a 3 años de hambre en la tierra, una canción de David, un registro de las hazañas de los guerreros más valientes de David, y el pecaminoso censo y la consiguiente plaga. El Señor Jesucristo se ve principalmente en 2 partes del segundo libro de Samuel. Primero, en el pacto davídico como se indica en el segundo libro de Samuel 7:16. Y reiterado en Lucas 1:32 al 33 en las palabras del ángel que apareció a María para anunciarle el nacimiento de Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cristo es el cumplimiento del pacto davídico,
Él es el Hijo de Dios en la línea de David, quien reinará para siempre. Segundo, Jesús es visto en la canción de David al final de su vida. Él canta de su roca, fortaleza y libertador, su refugio y salvador. Jesús es nuestra roca, el libertador de Israel, el fortísimo consuelo de los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, y nuestro único Salvador. Cualquiera puede caer. Aún un hombre como David, quien realmente deseaba seguir a Dios y quien fue ricamente bendecido por Dios, fue susceptible a la tentación. El pecado de David con Betsabé debe ser una advertencia a todos nosotros para guardar nuestro corazón, nuestros ojos y nuestra mente. El orgullo sobre la madurez espiritual y nuestra habilidad para resistir la tentación en nuestra propia fuerza es el primer paso hacia la caída. Dios es clemente para perdonar aún los pecados más atroces cuando verdaderamente nos arrepentimos. Sin embargo, el sanar la herida causada por el pecado no siempre borra la cicatriz. El pecado tiene consecuencias naturales, y aún después de que él fue perdonado, David cegó lo que había sembrado. Su hijo nacido de la unión ilícita con la esposa de otro hombre, le fue arrebatado y David sufrió la miseria de una ruptura en su amada relación con su Padre Celestial. Cuanto mejor es evitar pecar en primer lugar, en vez de tener que buscar después el perdón. En nuestro sitio web, podrás encontrar respuestas más completas a esta y muchas otras preguntas. Si esta respuesta te fue de ayuda, no olvides suscribirte para seguir al tanto de nuestro contenido.